Mientras en la noche del 12 de septiembre del año 1952, cientos de personas presenciaban y reportaban a las autoridades el paso de un extraño objeto volador sobre los cielos de Virginia Occidental, en Sutton, en el condado de Braxton, varios adolescentes jugaban despreocupados al acabar las clases, cuando de forma repentina observaron una fuerte luminosidad rojiza que, tras detenerse en el aire, pareció descender tras una colina cercana. Los chicos, sorprendidos y curiosos por la potente luz que observaron, se dirigieron a la carrera hacia el lugar donde creían que podía haber descendido aquel misterioso artefacto. Neil, de 14, y Ronald, Teddy y Tommy, de 10 años de edad, conformaban el grupo de intrépidos exploradores. Por el camino se les unió la señora Kathleen May, sus dos hijos, Eddie y Teddy, de 13 y 14 años, respectivamente, y Jenny Lemon, de 17 años, y Guardia Nacional que, junto a su perro fiel, decidieron acompañarlos para investigar y salir de dudas de lo que realmente podía ser aquello. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Todo el grupo avanzó rápidamente hacia la colina, donde se adivinaba la presencia de la intensa luz. Los chicos decidieron no separarse. Entonces, cuando el grupo de exploradores enfiló hacia el montículo, el perro de Lemon pareció presagiar lo que iba a ocurrir. Empezó a temblar y salió despavorido del lugar. Entonces, y salida de la nada, una misteriosa niebla empezó a aparecer y les envolvió rápidamente. A la vez, un olor nauseabundo y una repentina sensación de calor los inundó, y fue cuando llegaron a la cima de la colina que observaron un enorme objeto discoidal de color rojizo que resplandecía intermitentemente. Todo el grupo permanecía unido, aunque sin mediar palabra ni saber muy bien qué hacer ante lo que estaban observando, cuando de pronto Lemon creyó ver algo justo a unos árboles. Tras alumbrar con su linterna, el horror se apoderó de todos. La débil luz de la linterna iluminó, agazapada en la oscuridad, una silueta que les observaba con unos enormes e hipnóticos ojos rojos. Lemon soltó la linterna horrorizado. Frente a los testigos había aparecido un ser de más de 3 metros de altura, con el rostro rojo y sudoroso, enfundado en una especie de manto de color verde oscuro, con capucha y falda. El ser se movía con pasmosa agilidad y parecía levitar sobre la hierba. De sus penetrantes ojos rojos surgían rayos de luz azulada. El ser hizo un movimiento circular en el terreno y de repente se dirigió hacia el ovni. En un rápido movimiento, el ser entró en el dispositivo. La nave cambió de color, se inclinó a unos 45 grados y salió disparada hacia el cielo hasta desaparecer. Aquello fue demasiado. El terror se apoderó del grupo y, en desbandada, abandonaron corriendo el lugar hasta regresar como pudieron cada uno a su casa. Gray Barker, ufólogo e investigador que entrevistó a todos los testigos una semana después de los hechos, afirmó que la descripción del ser fue muy clara. Alrededor de la cara, roja, parecía haber una forma oscura como una capucha. El cuerpo fue visto solo desde la cabeza hacia la cintura. Parecía oscuro e incoloro, aunque algunos dijeron que era verde, y uno de los niños, Nulley, dibujó una imagen con una silueta de fuego. La señora May dijo que cuando la linterna lo alumbró, se iluminó como si tuviera alguna fuente de luz dentro de ella. También vio pliegues similares a los de la ropa en el cuerpo y terribles garras. Nadie está seguro de si la forma descansaba en el suelo o flotaba. El ser no podría haber medido más de 4,5 metros, porque estaba debajo de las ramas, sobresaliente de un árbol, y la extremidad era de esa altura. Originalmente el grupo dijo que el olor extraño y nauseabundo parecía metal ardiendo o azufre. Cuando se les preguntó, ninguno recordaba un olor similar. Finalmente,
fue descrito básicamente como algo tremendamente enfermizo e irritante para la garganta y las fosas nasales. Parecía atascar la garganta y sofocarte. Continuando con los hechos sucedidos aquella noche, la señora May, nada más llegar a casa, telefoneó al sheriff Robert Carr, que se encontraba investigando un avión estrellado en las cercanías, y al señor Lee Stewart, el dueño del periódico local, para informarle de todo aquello. Debido a esto, horas más tarde, la policía intentó rastrear la zona en busca de pruebas, pero ante la nula cooperación de los perros, que se negaban a avanzar en dirección al supuesto lugar del aterrizaje, decidieron postergar sus indagaciones hasta el día siguiente. Al amanecer, cuando volvieron a la zona, las autoridades locales hallaron una zona de pasto inexplicablemente aplastada y varios fragmentos de un material parecido al plástico. Al día siguiente, algunos de los testigos sufrieron diversos malestares físicos típicos. Según los médicos que les inspeccionaron, fue debido a la exposición prolongada a gases lacrimógenos, lo que produjo hinchazón de garganta y convulsiones. Por otro lado, Lee Stewart Jr., coeditor de The Braxton Democrat, uno de los primeros periodistas que al enterarse de lo ocurrido se desplazó rápidamente al pueblo donde se hallaban los testigos, afirma que al llegar encontró a varios testigos mientras les estaban practicando primeros auxilios. Lee asegura que la mayoría de ellos parecían aterrorizados y les costaba hablar coherentemente. Además aseguró que los diferentes testigos contaban la historia de una forma fragmentada, como si les faltasen la mayoría de los recuerdos. El periodista, en su reporte, cuenta finalmente que logró persuadir a Lemon para que le acompañara a la cima de la colina. Lee Stewart afirma que cuando llegó, acompañado con Lemon, a la zona, no vio ni oyó nada. En un principio tampoco olió el gas que había descrito, pero entonces, y sabiendo que algunos gases se evaporan rápidamente, se inclinó hasta el suelo. El periodista asegura que fue entonces que pudo oler el mismo olor pestilente que describían los testigos, y acabó por confirmar que aquello fue real. Lee aseguró que nunca antes había olido algo así. La hipótesis de los investigadores de lo que sucedió es que el humanoide, al ser descubierto, virtió sobre los testigos algún tipo de sustancia oleaginosa que causó sus daños físicos. Lee Stewart siguió inspeccionando el lugar y descubrió que la vegetación que estaba justo cerca del árbol denotaba que algo la había aplastado y que se había desplazado por el terreno en dirección al lugar donde supuestamente estaba situado el platillo volador. De hecho, incluso había otras zonas mayor de hierba aplastada. Pero además, Lee Stewart informó de la presencia de una extraña sustancia grasienta, espesa y negra. Unos días después, el capitán Dale Leavitt, jefe de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, recibió órdenes desde Washington D.C. para ir a la colina donde apareció el ser e intentar recopilar cualquier tipo de elemento inusual que encontrara en la zona para posteriormente enviarlo a analizar. Finalmente, a todos estos hechos y testigos presenciales se sumaron el testimonio de la madre de Lemon, que afirmó que esa misma noche su casa había estado temblando violentamente justo antes de que la radio dejase de funcionar durante media hora. El testigo del director del Consejo de Educación Local, que afirmó que el mismo día y a la misma hora de los hechos observó cómo volaba hacia el cielo una nave de la que emanaba una luz tan potente como la del sol. Y el testigo de una madre y su hijo de 21 años, que al parecer se toparon con el maloliento ser una semana antes que los acontecimientos del 12 de septiembre. Tal fue la impresión de la experiencia para la hija, que tuvo que permanecer durante 3 semanas en el hospital de Clarksburg.